Bienvenidos a su podcast de conversación política diario a las 8 de la noche por los diferentes canales que tenemos. Estamos desde el canal de YouTube de mi persona, Luis Pedro Cervantes, el canal de YouTube de Juan Carlos Fernández, mi compadre y amigo. Estamos desde mi cuenta en Twitter, desde el Instagram, de diferentes cuentas para llevarle hasta sus hogares, hasta sus teléfonos, hasta sus computadoras. Bueno, todos los días una conversación sobre la cosa política venezolana. La noche de hoy tengo a un político, pero también a un académico, a un economista, a un escritor, a una persona que admiro desde que empezó a liderar las tendencias de discusión política en este país. Llegó en un momento en el que sin duda se convirtió en la voz más calificada que tenía Venezuela para hablar del asunto económico frente al silencio absoluto que impuso el Banco Central y los ministros de Economía de este país, que dejaron de dar indicadores, que dejaron de hablar de las cosas que tienen que hablarse para que un país progrese. Bueno, fue José Guerra quien se convirtió como diputado de la Asamblea Nacional en la voz más calificada y en la referencia fundamental de cuál debería ser la política económica que Venezuela tenía que seguir. Hoy, bueno, ha pasado mucha agua por ese río. El partido al cual fundó y con el que trabajó el diputado Guerra, el profesor, que es Primero Justicia, ha sido perseguido, él mismo ha sido perseguido por la oficialidad, y hoy sigue dando nuestros consejos, sigue trabajando para todos nosotros, pero desde otros espacios. Profesor, lo han limitado un poco. De todas maneras, yo estoy seguro que vamos a tener una conversación sin mordaza, una conversación donde podamos hablar sobre la unidad, sobre el problema político venezolano, sobre la economía, si se nos da la oportunidad, y por supuesto también conocerlo un poco a usted, darlo a conocer un poco en cuanto a sus ideas más personales, a su forma de ver la política en Venezuela. Por favor, denle un saludo a nuestra audiencia que está ya conectándose. Bueno, muchas gracias, Luis. Un placer para mí estar contigo en este programa. Muchas gracias por la generosidad con la presentación con la cual te has referido hacia mí. Y bueno, estamos pues listos para comenzar la jornada de trabajo por tu canal y tus diferentes redes sociales, que es los espacios que ahora tenemos para comunicarnos con los ciudadanos del país y del mundo en general. Mire, José Guerra nace en el 56. Quiere decir que tenía usted 18 años cuando Carlos Andrés Pérez agarró el poder. Ergo, usted estaba en su plena juventud en la Venezuela saudita, en esa Venezuela de está barato, dame dos, que yo no conocí, ¿no? Pero usted no puede decir con precisión. Allí comenzaron los errores, profesor. Comenzó a endeudarse el país innecesariamente, comenzó un gasto público abusivo. ¿Dónde comenzó Venezuela a perder la brújula económica? Bueno, eso es una muy buena pregunta, porque en el periodo de Carlos Andrés Pérez, comenzó en el 74, tenía 17 años. Fue un periodo de un boom económico espectacular que vino derivado de la guerra que había ocurrido en Israel, la guerra de Yom Kippur, en octubre del 73. Y bueno, los precios petroleros empezaron a subir. Y ya en el 74, Carlos Andrés Pérez, cuando asume, se encuentra con otro país, un petróleo que estaba cotizándose en $3 por barril en el 73, saltó a 8 y después a 10, se multiplicó por más de 3. Y eso significó una bonanza petrolera impresionante en Venezuela. Abundaban los dineros públicos. Fue muy famoso el llamado Decreto 21. Ese Decreto 21 establecía que todos los locales que tuviesen atención al público, bares, restaurantes, etcétera, estaban obligados a poner baños, ¿verdad? Entonces, a construir un baño, pero para que la gente pues, tuviese servicio. Y también el decreto de los ascensoristas. Todos los ascensores de los organismos públicos tenían que tener un ascensorista. Bueno, se creó empleo un poco ficticio, pero había un boom económico impresionante en Venezuela. Tan impresionante es que empezó a llegar una inmigración del sur, de América del Sur, que venían perseguidos por las dictaduras de la Argentina, de Chile, de Uruguay, de Perú, y Venezuela se fue llenando de sureños que aportaron mucho a Venezuela. Fue un periodo espectacularmente de crecimiento, pero al mismo tiempo
de una ampliación sin precedentes del papel del Estado en la economía, que ahí, desde mi punto de vista, comenzaron los problemas, porque el Estado creció tanto que después se consumió todo el ingreso petrolero y tuvo que endeudarse para continuar con los planes de desarrollo que básicamente estaban centrados en el Estado Bolívar, lo que se llamó la Gran Venezuela. Era una expansión, yo creo que es difícil relatarla verbalmente sin apelar a la memoria fotográfica o filmatográfica para ver lo impresionante que era el Estado Bolívar. El que iba a buscar trabajo conseguía, tanto en la parte manufacturera como en la parte minera. La expansión de Sidor impresionante, Alcázar, Benalún, la construcción de la represa del Guri. Es decir, un crecimiento impresionante, pero después nos pasó la factura, porque esos proyectos no se podían sostener, demandaban muchos bienes importados, y el primer susto vino en el año 78, cuando los precios del petróleo empezaron a disminuir, y bueno, se evidenció que el país había asumido una deuda muy grande, y esa deuda pasó de unos 5.000 millones de dólares que la dejó Caldera a unos 30.000 millones de dólares cuando concluyó el periodo de Carlos Andrés. ¿Podría usted explicarle a la audiencia, porque la gente a veces no entiende, cuál es el problema de que un país esté endeudado? Es decir, evidentemente entendemos nosotros, los venezolanos, que fiamos en la tienda. Bueno, le debemos al de esta tienda, y cuando no queremos pasar por esa tienda, vamos al de la tienda de la otra cuadra y le fiamos al de la otra cuadra. Pero no es lo mismo, bueno, que usted le deba 1 kilo de carne a este y al otro le deba el cubito y el salado, a que le deba el país miles de millones a un sistema bancario donde todo es transparente. ¿Cuál es el problema de un país endeudado? ¿En qué afecta al ciudadano común que el país se endeude? Bueno, todos los países están endeudados. Todos los países tienen deuda. El problema del endeudamiento es si es sostenible la deuda y si se puede pagar la deuda. Entonces, para que el país que se endeude y pueda pagar la deuda, tiene que invertir en proyectos que generen los ingresos para pagar la deuda. Tú no te puedes endeudar en el exterior en dólares para pagar la nómina pública, porque la nómina pública no te genera recursos. Usted se endeuda para montar una fábrica, montar una planta, y que esa planta pueda generar recursos para pagar. Usted se endeuda para construir un aeropuerto, que el aeropuerto permite que el turismo llegue al país, movilizar la carga, conectividad internacional. Usted se endeuda para crear un puerto, que ese puerto pueda ingresar y salir la mercancía del país, lo que se llama gastos de inversión. Pero en Venezuela se cometió el gravísimo error de que se endeudó y se hizo muchas obras, efectivamente, pero también fue mucho al gasto corriente. Entonces, cuando los precios petroleros están elevados, todo el mundo te presta, porque tiene perspectiva de que vas a cobrar, el acreedor va a cobrar. Pero cuando empieza a desvanecerse los precios del petróleo, como pasó en Venezuela, bueno, en esa misma medida los acreedores se ponen más estrictos, que suben la tasa de interés y te encarece la deuda. Es como si usted pidiera prestado 100 hoy, $100, al 10% va a pagar, cuando termine el endeudamiento o vence el plazo de la deuda, a pagar los 100 que debía, más los 10%, va a pagar 110. Entonces, si usted llegado el plazo y no lo puede pagar, el acreedor le puede ejecutar lo que usted tiene. O si usted va a pedir prestado al gobierno, le van a cobrar 10%, le van a cobrar 15%. Entonces va a deber 15% sobre 110. Entonces la deuda empieza a subir, y esos recursos que empiezan a pagar por deuda son los recursos que usted ha debido invertir en la salud, en la educación, y tiene que dedicarlo a pagar la deuda porque lo invirtió mal. Entonces la deuda sí afecta al ciudadano, porque le resta inversión en servicios como la salud, como la educación, como la infraestructura, porque tiene que pagar los compromisos. Entonces es como el padre de familia que el hijo o la hija cumpleaños, entonces le quiere celebrar la fiesta en grande. Entonces vende la casa para hacer la fiesta. Es un mal negocio. Así pasó con Venezuela. Mire, le pongo un ejemplo. Yo entiendo, por ejemplo, el caso Cristalex. Esa gente tenía una deuda con Venezuela, vendieron la deuda a un bufete de abogados. No, perdón. Venezuela le debía a Cristalex.
Correcto, tiene usted razón, lo dije mal. Venezuela le debía a Cristalex, ellos le venden la deuda a un bufete de abogados, ya no es Cristalex quien está cobrando la deuda, sino es un bufete de abogados que compró la deuda y van a juicio, etcétera, y se sucede todo esto que está pasando con los activos de PDVSA en Estados Unidos. Pero ¿qué pasa si Venezuela, por ejemplo, no le paga a China, que le debe 10 veces más de lo que le debe a Cristalex? Bueno, los chinos tienen como política, los chinos son inflexibles en el pago, en el cobro, mejor dicho, porque a los chinos no tienen petróleo. Los chinos tienen que exportar bienes, tienen que exportar vehículos, televisores, electrónicos, productos electrónicos, un conjunto de bienes para tener dólares para poder prestar. Entonces, con esos superávit que tienen los chinos es que prestan a los países. Entonces los chinos no regalan, los chinos prestan. Y en el caso de Venezuela los chinos se han cobrado con creces, ellos se han cobrado con petróleo. En los contratos del fondo chino, que se hicieron en el 2007, que nosotros lo denunciamos justamente, porque había una opacidad muy importante sobre el tema, los chinos en las cláusulas establecía que ellos se cobraban con petróleo. O sea, ellos dijeron, no nos paguen en efectivo con transferencia bancaria, denos el petróleo y nosotros nos cobramos. Entonces salían 400.000 barriles diarios de petróleo desde el lago Maracaibo, del complejo de José, en el estado Suati, para China, para cobrarse el dinero. Entonces los chinos sencillamente ya te dejaron de prestar, porque para los chinos el préstamo es parte de una visión geopolítica del asunto. Los chinos prestan porque quieren tener influencia en el mundo político y están prestando muchísima plata a África, sobre todo. Entonces, por eso que usted ve que en los votos de las Naciones Unidas nunca se puede sancionar a China, porque no alcanzan los votos con los países occidentales, porque China tiene amarrado un montón de países africanos a los cuales le presta plata en cantidades sustantivas y esos países no se le voltean a China. Entonces, pero volviendo al caso nuestro, cuando Venezuela no pudo embarcar más petróleo a China, los chinos pararon el endeudamiento, o sea, mejor dicho, la concesión de nuevos préstamos, y la deuda debe estar ahorita en unos 15.000 o más millones de dólares. De eso no se tiene certeza porque el gobierno no publica las cifras. Y deudas como la que se tiene con Rusia, por ejemplo, que fue un intercambio por armamento y que verdaderamente uno no podría en un gobierno futuro negar esa deuda. Bueno, la deuda es difícil negarla o desconocerla, mejor dicho, porque si hay un contrato firmado, lo peor que puede hacer es desconocer el contrato, a menos que el contrato no haya sido aprobado legalmente. Es decir, todo endeudamiento público necesita ir a la Asamblea Nacional, a menos que sea de PDVSA. La única empresa que podía endeudarse en Venezuela sin que la aprobación del Congreso era PDVSA, y eso tenía su explicación y yo estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, cualquier otro endeudamiento tiene que pasar por el Congreso porque es un compromiso de ingresos futuros de los venezolanos. Entonces, el que está hoy en el gobierno, si no le pones un límite, se endeuda, vende hasta la casa o le endeuda hasta la casa, porque él no va a estar en el gobierno en 5 años. Entonces, la ley establece claramente, ¿verdad?, los límites del endeudamiento. Esos endeudamientos no son fáciles de desconocer, porque después que tú desconoces un contrato, eso nadie te presta, porque el que lo hace una vez lo sigue haciendo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. La deuda generalmente se renegocia y en mejores términos, con plazos más largos, en mejores tasas, con descuentos, pero no me parece que desconocer la deuda, a menos que sea ilegal ese endeudamiento, no es bueno desconocer la deuda. La deuda hay que pagarla. Y los países que no pagan la deuda, como Venezuela desde el 2017, pues no reciben un dólar de ningún país porque hay el antecedente que no pagaron. Hay una serie de deudas que no pasaron por la Asamblea Nacional porque el TSJ había inhabilitado, no había inhabilitado, había creado ese artilugio jurídico para que la Asamblea Nacional no pudiese ejecutarse. En ese periodo de la Asamblea Nacional opositora, ¿todas las deudas pueden ser negadas en un futuro o pueden ser renegociadas o están entredicho lo que haya hecho el gobierno de Maduro? Sí, hay una que es la deuda, el bono PDVSA 2020, que un tribunal de Nueva York acaba de dictaminar que una instancia superior tiene que decidir cuál es la jurisdicción que aplica. Si la del exterior, que invoca el acreedor, el bono PDVSA 2020, o
la de Venezuela, que es lo que nosotros argumentamos en el año, en septiembre de 2016, cuando nos tocó negar ese endeudamiento de PDVSA, que parte del problema que tenemos hoy es justamente derivado de ese endeudamiento absurdo que se hizo de PDVSA, poniendo a Circo como garantía y además vendiéndole, o mejor dicho, endeudándose con Rusia, que la cual ya cobró sus 1.500 millones de dólares, pero el problema estuvo en que se colocó a Circo como garantía. Al no pagarse la deuda, los acreedores fueron por Circo y están en ese litigio todavía. Pero esa es la única deuda que yo sé, que tengo conocimiento, que esté en litigio, porque a partir de allí no ha habido posibilidad de nuevo endeudamiento, sencillamente porque nadie le presta a Venezuela y no le puede prestar porque no paga. Hay un amigo mío que se cambió de carrera recientemente de economía a ciencias políticas, porque entró a estudiar economía creyendo o pensando en la gran tradición de economistas que han estado en la política, no sé, desde Ular Pietri, pensando a Orlando Araujo, es decir, un montón de militantes de una izquierda en los años 70 que decidieron estudiar economía y que hicieron vida política y que fueron grandes economistas. Usted imagino que estudió economía inspirado por la política, inspirado por esos grandes economistas. Hoy la economía en Venezuela, la mayoría son materias técnicas, termina siendo como eliminaron toda la carga política que había detrás de la economía en las universidades. Es así. Cuando yo estudié economía en la UCB estaba muy influenciado la carrera por el marxismo. Se llamaba economía política, básicamente marxista. Pues la economía política en la tradición anglosajona no es la economía política que nosotros estudiamos en Venezuela, tiene otra connotación. Tiene que ver con el tema de los incentivos, las negociaciones políticas que influyen en la economía, pero no es nada que ver con el marxismo como nosotros estudiamos. Y ciertamente a mí me gustó siempre la economía porque tenía vocación política desde muy joven y pensé que era de las carreras sociales la más consistente, la mejor fundada, donde se argumentaba con cifras, con números, con cuadros, con gráficos, etcétera, y no solamente con la dialéctica, ¿no? Entonces, claro, ahora la economía en casi todas las universidades, por lo menos en la mía, en la que yo doy clase todavía, tiene mucha carga técnica, y el nivel de exigencia es mucho mayor ahora que lo que había cuando yo estudié, muchísimo mayor, no se puede comparar. Entonces, bueno, hay unos requerimientos técnicos y de formación cuantitativa que son esenciales para que uno sea un buen economista, porque ese economista tiene que saber de macroeconomía y para saber de macroeconomía tiene que saber de matemáticas, tiene que saber, claro, al final los economistas tratamos de divulgar los conocimientos, pero detrás de cada concepto que uno dé, como la inflación, o el tipo de cambio, o el crecimiento económico, hay todo un background, un bagaje instrumental que uno tiene que aprender necesariamente. La economía quizás está de moda. En Venezuela creo, me dirá usted si estoy equivocado, no ha habido nunca un presidente economista, pero Milei acaba de llegar a la presidencia en Argentina y es un economista de profesión. Y sí, quien era su rival, Massa, también era economista. Entonces posiblemente los economistas se estén poniendo de moda para los cargos públicos, quizás porque la gente tiene, en el caso de Argentina, tiene como primer problema la economía. Es decir, el principal problema de las encuestas en Argentina era, nos está ahogando la inflación, el problema es la economía. Entonces conseguían en un economista posiblemente la solución. ¿Usted qué opina de Milei? ¿Qué opina de la estrategia de que sea un economista el presidente? Bueno, el economista si tiene criterio político y si tiene formación política tiene una ventaja sobre cualquier otra carrera, porque siempre la economía está como en el centro de los problemas de la gente por el bolsillo, ¿no? Que el bolsillo tiene que ver con la inflación, con el ingreso, entonces los que están formados en economía están un poco más capacitados para manejar esos temas. Y si está en el componente político de formación, tiene una ventaja enorme, porque un abogado o cualquier otra profesión, para entender economía le cuesta más, mientras que el economista
para entender el tema del derecho es más fácil, porque es lectura, es sentido común. En la economía no vale el sentido común nada más, hay que tener otro tipo de criterios de formación, sobre todo cuantitativa, ¿no? Es como el ingeniero, pues. Los economistas compiten con los ingenieros en las carreras de finanzas porque los ingenieros están muy bien preparados en la parte cuantitativa. Entonces los economistas tienen que enfrentarse a los ingenieros en esa área. El caso de Milei es un caso muy interesante porque Milei es economista de profesión y fue profesor en la universidad y tiene varios artículos escritos, técnicos escritos. Él entra a la política por una razón, por el hartazgo que había de lo que él llama la casta política en Argentina, un país que fue el octavo, noveno país más rico del mundo en los años 40, 50 y ahora está dando lástima. Entonces, cansado un país del populismo, de la caída en el nivel de vida de un país con un nivel cultural de primer mundo. El promedio de educación de la Argentina es superior al de la América Latina, pero por largo. En fin, entonces un país agotado por el populismo, por la inflación, un país que tiene 50 años de inflación y no ha podido salir de ella, salvo episodios muy contados. Bueno, vio en Milei un salvador, con unas políticas algo extremas, pero y hoy ese país está dispuesto a aceptar a Milei con todas sus excentricidades y todo ese programa de ajuste tan draconiano que ha aplicado. O sea, estamos hablando de que redujeron el gasto público a lo mínimo indispensable. Pararon los programas sociales, lo están reorientando. Es un ajuste muy, muy duro. Pero entiendo yo que he sido la noticia de Argentina con cierta regularidad, que goza de un apoyo superior al 52-53%, aún con esa medida, que ya empiezan a tener efecto, por lo menos en contener la inflación, porque están tan cansados, tan agotados de lo que pasó con el peronismo, que ha sido una especie de plaga para Argentina, bueno, que están dispuestos a asumir ese costo y, digamos, a tolerarlo en aras de que haya un cambio y que el país vuelva a la normalidad y que vuelva a lo que fue la Argentina hace 40 o más años. ¿Usted cree que ese tipo de medidas un poco draconianas, ¿no?, serían posibles aplicarlas en el 2025 con un gobierno de la oposición, o habría que esperar y hacerlo más laxo, más golpe y cuida, gradual? No, en Venezuela no aplica lo de Milei, no aplica por una razón muy sencilla, porque cuando Milei ganó, y Milei en Argentina había control de cambio, en Venezuela no hay control de cambio afortunadamente, hay un régimen ahí híbrido, pero no hay control de cambio. Había inflación reprimida porque había controles de precios, y la inflación estaba reprimida y no se manifestaba, y en Venezuela no hay inflación reprimida, hay inflación alta, pero no está reprimida, o sea, no hay que quitarle controles de precios. Venezuela no tiene un exceso de gasto público como el que sí tenía Argentina. En Venezuela más bien hay un déficit de gasto público, si valga la clarificación, porque el Estado dejó de invertir. En Argentina, para que tengas una idea, había más de 5 millones de personas que cobraban sin trabajar, 4 millones de personas que cobraban sin trabajar. En Venezuela tenemos un problema no de esa magnitud, pero sí hay casos de estos programas sociales del gobierno que crean dependencia, que son una pobreza crónica. Entonces hay los gerentes de la pobreza en Venezuela, que eso, bueno, lo que reparten las bolsas, los que extorsionan a la gente con la comida, los que los marcan para que vaya a las actividades del gobierno. Eso había en Argentina y Milei lo barrió de un día para otro. En Venezuela eso no va a ser posible. Hay que hacer una política social diferente, focalizada de ingresos, es lo que llaman el subsidio a la demanda y no a la oferta. Eso significa que se subsidia a la persona y no a la empresa. Y yo creo que eso son dos casos absolutamente diferentes en Venezuela. Claro, hay un hecho común y es el hartazgo. Venezuela está harta ya de 25 años de un régimen que sumió al país en una pobreza desconocida para la historia de Venezuela y que despilfarró la mayor riqueza que tuvo Venezuela desde que se puede decir que es un país. ¿Alguna vez he tenido un debate con personas sobre el problema de la migración y ha salido una conclusión que quizá usted pueda desmentir o quizá pueda afirmar?
posiblemente sean los migrantes los que hayan logrado mantener una relativa estabilidad económica en Venezuela en los últimos años. Es decir, a medida que ha migrado más gente, tenemos casi 7 millones de migrantes, casi 8 millones de migrantes, esta gente ha metido dólares en la economía venezolana y ha hecho que la economía más o menos se estabilice. ¿Usted cree que esto es cierto? ¿De alguna manera los migrantes han ayudado a Nicolás Maduro a sortear la crisis económica? Bueno, no a Maduro, han ayudado a los familiares. Yo creo que el gran beneficiario de la migración ha sido Maduro, sin ninguna duda, porque le ha quitado presión interna al gobierno. ¿Tú te imaginas 7 millones de personas en Venezuela que no se hubiesen marchado? No había la posibilidad de que Maduro ganara una elección, es cero, cero, si esos venezolanos estuvieran en el país. Ahora, esos venezolanos han mandado plata y siguen mandando plata. No hay cuantificación exacta del monto, pero se presume que son unos 3.000, 4.000 millones de dólares al año, que es una cifra respetable, pero eso no va al gobierno, eso llega por canales de estos digitalizados ahora, sistemas de pago tipo Cele, tipo PayPal, tipo RTN, entre otros, o sencillamente, o una forma, digamos que no es el caso de América Central y de México, que son los grandes receptores de remesas, sobre todo México. México llegó a recibir hasta 50.000 millones de dólares en remesas en un año, pero entraba por el sistema financiero. En Venezuela hay una modalidad que no hay en América del Sur, en América Central, ni México, que son las remesas de comida. Familias que ordenan en negocios especializados cajas de comida o lo embarcan a través del puerto de Miami, de cualquier otro puerto, Houston, por ejemplo, y sencillamente se la ponen de la puerta a la puerta. Pero ciertamente la remesa ha jugado un papel de estabilidad o estabilizador en la vida familiar de los venezolanos que de otra manera no podrían comer, si no es por las remesas. O sea que ciertamente hay dos bemoles, ¿no? La ausencia de 7 millones de electores que sin duda votarían en contra de Maduro y que ha logrado mantener a raya un poco el hambre y ha activado un poco la economía, este dinero que entra, que es dinero que mueve la economía, pero no es dinero que venga de la producción dentro de Venezuela, y eso hace que sea como una especie de dinero ficticio, de alguna manera. No ficticio, no es ficticio porque es dinero, porque el dólar no es ficticio. Eso se llama en términos técnicos una transferencia unilateral. ¿Por qué es una transferencia unilateral? Porque no hay quid pro quo. Es decir, la persona se lo manda a la familia y la familia no está obligada a devolverse a la persona. Es como cuando Venezuela donaba petróleo, regalaba gasolina. Sí, lo hacía por motivos políticos, pero no había un acto recíproco del que recibía, estaba obligado a nada. Eso es una transferencia unilateral y eso fortalece a las economías porque es dinero que es como si te regalaran, ¿no? En el cambio político, pongamos que el mundo logra la victoria y logra hacer una transición pacífica de aquí a febrero del año 2025, tenemos por fin Edmundo. Edmundo va a tener la oportunidad de nombrar un ministro de Economía, pero con una Asamblea Nacional en contra, con posiblemente ¿cómo usted cree que se puede desarrollar eso? ¿Qué podría hacer un ministro de Economía eficiente para ayudar al venezolano en el 2025? Bueno, ciertamente de ganarse las elecciones, como yo creo que se van a ganar, o sea, todo indica que debe ganar. Si no, el gobierno no estuviera haciendo lo que está haciendo. Hoy acaba de decir que no va a la Unión Europea. Es decir, distractores. Empiezan a correr bolas de que hay unos cubanos llegando a Venezuela. Lo mismo, la misma historia de todas las elecciones. Que si gana no entrega, que si el mundo gana Maduro no entrega, que si van a suspenderla. Es el mismo cuento y lo lamentable es que hay gente que se pega en eso. En lugar de estar focalizado en buscar votos, buscar los testigos, entonces empiezan a darle cuerda a ese tipo de noticias infundadas para, bueno, distractores que va a poner el gobierno. Ahora, no va a ser fácil manejar el país, porque la estructura de poder va a quedar intacta a partir del año 2025. Sin embargo, yo estoy de la impresión de que al ganar el mundo, ese PSV se va a fracturar. Se va a fracturar porque mucha gente que está esperando la oportunidad va a cobrar la cuenta de haber perdido Maduro la elección y los que están dirigiendo el PSV.
Entonces, ahí se va a abrir un espacio de negociación, creo yo, para poder facilitar el próximo gobierno la tarea. Porque si el mundo empieza a gobernar y el PSUV empieza a obstaculizarlo, va a ser peor para el PSUV. Porque le va a dar al mundo la excusa perfecta para decir, bueno, no me dejan gobernar, estoy tratando de resolver los problemas que ustedes crearon, que ustedes manejaron, que ustedes me dejaron como herencia y no me dejan gobernar. Y el mundo, que no es mucho, y los que están con él, que no son muchos, van a buscar apoyo internacional y yo creo que lo van a conseguir en organismos multilaterales de crédito, en agencias de cooperación internacional y van a ayudar a Venezuela a salir de la crisis. Entonces ahí se va a abrir un espacio, un lapso en el cual la negociación política va a ser fundamental para dar garantías a los perdedores, ¿verdad? Que yo creo que es lo que corresponde a Venezuela. Aquel que piensa que aquí se va a llegar con un hacha a cortar cabeza, esa no existe. O sea, tú no puedes aplicar lo que está criticando que hizo el chavismo, ¿verdad? Que llegó con la amenaza, que llegó con la sed de venganza. So, tienes que ir a una transición política donde haya garantías, y garantías para los que pierden. ¿Cuáles serán? No la sé. No está en mis manos esa decisión, pero es lo obvio que hay que hacer para garantizar la estabilidad política, porque esa es la base para que el gobierno se pueda sostener. Le pregunto ahora, quizá el último presidente digno, y quizás digno tampoco es la palabra adecuada, que tuvo el Banco Central fue Domingo Massa Zavala, que era... No fue presidente, fue miembro del directorio. Fue miembro del directorio, el último hombre así como reconocido. Reconocido. ¿Cómo hacemos para cambiar a ese directorio del Banco Central en un nuevo gobierno? ¿Cómo hacemos para que el Banco Central deje de ser la caja chica del gobierno y se convierta en una institución que estabilice macroeconómicamente al país? Bueno, ese es uno de los deberes, las asignaturas más importantes que va a tener el país, tener la reinstitucionalización. O sea, la institucionalidad en Venezuela no existe. O sea, todo está partidizado excesivamente. PDVSA partidizada, el CNE partidizado, el Banco Central partidizado, los tribunales partidizados. El caso del Banco Central es un caso que yo conozco bastante. Allí la ley que se aprobó cuando Chávez, en el año después de la Constitución, creo que fue en el 2001, 2002, una ley muy buena, que estableció unos criterios muy estrictos para ser miembro, presidente y miembro del directorio del Banco Central, entre otros, ser experto en materia económica y financiera, tener por lo menos 15 años de experiencia, o tener una posición académica, tener título de doctorado o maestría. Bueno, todo eso lo volaron. Y tuve los currículums ahora de los directores del Banco Central y ninguno cumple ninguno de los criterios. Porque en la reforma de la ley del 2010 y después la última que hizo Maduro, la potestad de nombrar directorio prácticamente se le dio al presidente de la República. Antes era con 3/5 partes de la Asamblea Nacional para asegurar una mayoría calificada. Eso ahora lo nombra el presidente. De manera que, entrado un nuevo presidente, hay que negociar. Primero, sí, a los que están actualmente se les ha vencido el periodo y proceder a aplicar contar con un nuevo directorio, pero cumpliendo estrictamente la norma. O sea, rehacer la norma, aprobar una reforma puntual en la ley del Banco Central que permita tener un Banco Central que no le conteste el teléfono al presidente. Cuando lo llame para pedirle prestado, que le diga no hay. No hay. Claro, no hay. Eso es lo que tiene que hacer un presidente del Banco Central. Porque el presidente del Banco Central no es un empleado del gobierno, es un empleado del Estado venezolano. Entonces, ahí hay que cumplir unos requisitos, entre otros, bueno, lo que establecía la ley del año 2002. Primero, solvencia en materia, conocimiento en materia económica y financiera. Segundo, tener los títulos universitarios en la materia, ¿verdad? Y tener la aprobación pues, de la Asamblea Nacional. Yo creo que eso ocurre en muchos países donde los bancos centrales son independientes. Y cuando yo te digo, uso la figura de que un presidente que no le responde al teléfono del Banco Central al gobierno, me refiero a evitar lo que usted dijo, que un banco central sea utilizado como un mecanismo de impresión de dinero sin valor para financiar un gobierno que no se sacia nunca, voraz, y que genera inflación, como pasó en el año 2017 cuando se reventó la economía con aquella hiperinflación generada justamente por el abuso que hizo Maduro, primero Chávez y después Maduro, del financiamiento del Banco Central al gobierno.
Mi miedo más grande es todo lo que pueda pasar entre el 29 de julio y el 2 de enero, cuando Jorge Rodríguez es el presidente de la Asamblea Nacional. Porque bueno, pueden, en nombre de la mayoría que tienen, pueden cambiar la ley orgánica del petróleo y decir que el presidente de la República no nombra al presidente de PDVSA, sino que lo nombra la Asamblea Nacional o el TSJ. Pueden inventar cualquier cosa para quitarle facultades presidencialistas a un país como el nuestro, que es presidencialista, que tiene muchísimas responsabilidades el presidente. ¿Cómo? Le escucho. Adelante. Bueno, ¿cómo hacemos nosotros para advertir y para que eso no sea otra provocación? Porque yo siento que de aquí a que se juramente el nuevo presidente, van a haber muchísimas más provocaciones, así como han provocado a María Corina para que vaya a la abstención, así como han provocado a la oposición para que pelee entre ella y se divida, así como han provocado, van a intentar provocar a la oposición para que no espere hasta febrero para tomar el poder de manera ordinaria y pacífica. Bueno, obviamente eso es una gran preocupación, pero yo lo veo de otra manera. Yo lo veo como un espacio para negociar, porque el que perdió, perdió. Y yo no le veo fuerza política al gobierno a partir de enero, cuando tenga que entregar para hacer esos cambios, porque el país y sectores del propio chavismo se van a rebelar contra eso. El país no va a comprender eso, que un presidente tenga de la República, pues tendría que cambiar la Constitución, porque ahí hay aspectos que son constitucionales, y para cambiar la Constitución se cambiaría o por una constituyente o por una reforma puntual. Bueno, ya lo pueden hacer, claro que lo pueden hacer, pero yo creo que eso le va a crear más problemas, de los problemas que ellos tratan de solucionarse. Porque el que perdió, perdió, y tú vas a ver que esa es la historia de Venezuela. El que perdió entre un letargo, cunde la desmoralización. Son 25 años en el poder y no es fácil soltar el poder. Pero yo creo que lo correcto sería utilizar ese lapso que va desde el 29 hasta los primeros días de enero, cuando es la transición, a que se la tome el poder, para hacer una negociación política y poner las cosas en orden. Obviamente hay la preocupación de que terminen de vaciar el país, de llevarse las reservas del Banco Central, las pocas que quedan, de dejar compromisos que no se puedan pagar, de firmar todos los contratos colectivos que tienen atrasados con cláusulas económicas que empiezan a estar vigentes a partir del año 2025. Pueden decretar un aumento salarial, pagadero a partir de enero, poniendo el salario en $300 que ningún gobierno lo va a poder pagar. Sí, pueden hacer un conjunto de cosas, claro, pero el país va a leer que eso va a ser una medida. No creo que el país lo vaya a apoyar más por eso, más bien lo puede repudiar más. Y bueno, esperemos que ese lapso sirva para negociar. La información que yo tengo es que están negociando ya con los propios Estados Unidos los términos de cómo puede ser esa transición. Creo que es la primera vez que lo digo en público, pero tengo la información de que ya hay negociaciones en curso, porque ellos saben que están perdidos en las elecciones, están tratando de minimizar los costos de la pérdida, y la manera de entenderse, entienden ellos, o sea, de entenderse para una transición es con los Estados Unidos, que es el que al final pareciera tener la llave en la mano por el tema de las licencias petroleras y otro tipo de acciones que toma conjuntamente con la Unión Europea. Pero yo creo que todo el mundo está pensando en eso. Y lo que entiendo que está haciendo es tratar de hacer una transición suave y no traumática. Aún así, hay que ganar el proceso electoral. El 28 hay que ganar el proceso. Usted vivió esa experiencia traumática para todos los venezolanos de la derrota de Capriles contra Maduro. Y el hecho de que hubiesen irregularidades estadísticas en las mesas donde no habían testigos de la oposición, que es ahorita uno de los grandes temas. Se habla de la ingeniería electoral que se ha hecho, de muchos centros electorales de una sola mesa y muchos centros electorales de dos mesas, donde, bueno, eso hace que sea más difícil que la oposición tenga la capacidad logística de tener testigos en todas las mesas y en todos los centros, y más en centros recónditos o en bases de misiones o en cuarteles o en cualquier de esos sitios donde han estipulado y han puesto nuevos centros electorales. ¿Cómo hacer, profesor, para no caer en el mismo error? Es decir, para no tener que volver con la retahíla de echarle la culpa que no teníamos testigos, que el gobierno activó la maquinita porque no estaban viendo. Bueno, eso es un tema de gran preocupación. Entiendo que hay una organización que se llama 600K, que es tener una logística. Para empezar,
se necesita una base de testigos de más de 50.000 personas, ¿no? Más de 50.000 para empezar. Multiplícalo por 3, son 150 ya para estar en las mesas, porque usted no va a tener un testigo ahí todo el día, tiene que relevarlo para que esa persona descanse, y sobre todo en la fase del conteo de los votos, ¿no? Cuando cierran las mesas, porque te alargan el periodo, empiezan a movilizarte, o sea, la extorsión del que recibe la bolsa de comida. Ya vas a ver los chats de las misiones: vayan a votar, muévanse a votar, venezolana en televisión, voten, o sea, en fin. A diferencia de Capriles con esta elección, es que Capriles nunca estuvo ganando la elección según las encuestas, nunca. Capriles venía rematando, todas las encuestas las daban perdidas. Es más, de hecho, los exit poll, que estábamos allí pues viendo esos resultados, siempre dieron un resultado muy ajustado, muy, muy ajustado. En uno estaba Maduro adelante por 1 punto, en otro estaba Capriles adelante por 0,5 punto. Siempre fue muy disputada. En esta oportunidad, esta es la única elección donde el chavismo parte atrás, parte detrás, y no es con 2 puntos de diferencia, es con muchos más puntos de diferencia. La encuesta que da menos diferencia da 15 o 12, y se siente en la calle la necesidad de cambio en todo el país, se siente, es algo que la gente percibe, pero no se gana hasta que la gente vote y los votos se cuentan. Entonces entiendo que se está trabajando en la maquinaria electoral para contrarrestar esto que llaman ustedes la ingeniería electoral, en inglés se llama gerrymandering, que es que te arreglan los circuitos. Recuérdate que eso ya pasó en las elecciones parlamentarias de 2015. Hubo unos circuitos que le metieron, que le incorporaron 3 diputados. Creo que fueron 9 circuitos con 3 diputados, pensando que le iban a ganar, y los perdieron 8 de 9. Entonces la trampa sale. Por eso es que es importante que no caigamos en el cuento de que saben quién votó, por quién votó, porque a la gente le da miedo. Cuando el voto, la gente sabe que el voto es secreto. La gente, cuando está frente a la máquina, no tiene problemas para votar. Ahora, si tú empiezas con el cuento de que van a saber por quién votó, la desconfianza en las máquinas, ahí sí vamos a entrar nosotros en problemas, porque ese voto potencial contra Maduro puede sentir temor, porque, bueno, le pueden quitar. La gente, además, yo creo que ya perdió el miedo, porque ¿qué le van a quitar a la persona? ¿Qué le van a quitar? Le van a quitar la casa, le van a quitar la bolsita de comida. O sea, eso puede ser inclusive un boomerang contra el propio gobierno. Pero yo creo que está montándose la estructura para asegurar que en esos centros de una mesa, que son muy, 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 muy peligrosos, porque van a estar en bases de misiones, en cuarteles, o sea, ellos están trabajando para tratar de que esa distancia sea lo más pequeña posible, y no con votos, sino con ingeniería electoral, porque yo no creo que Maduro pueda captar un voto más de lo que ya tiene. La última pregunta en este sentido se trata de los liderazgos. Primero Justicia tiene a Capriles, que sigue siendo un liderazgo muy querido en todo el país. Un Nuevo Tiempo tiene a Manuel Rosales, que es un líder firme, que está haciendo gobierno y que en el Zulia lo quieren muchísimo. Por ahí está Henry Falcón, que sigue teniendo una base maravillosa en Lara. Es decir, hay liderazgos en todo el país, pero están como regionalizados, ¿no? Pero hay un liderazgo, el de María Corina, que sale en todas las encuestas, que es innegable, por supuesto. María Corina sale a la calle a levantar el pendón de Edmundo y recibe aplausos, por supuesto que sí, pero ella dice que ella quiere ser presidente, no lo niega, y creo que no lo va a dejar de decir hasta que tenga la oportunidad de ser candidata en algún momento. Pero ¿cuál cree usted, profesor, que debe ser el papel de María Corina en el siguiente gobierno? Bueno, yo creo que el papel de María Corina está antes del nuevo gobierno, porque ella está ayudando a que se consolide la victoria, porque ella es una maquinaria, un factor de tracción para la candidatura del mundo. El mundo era desconocido, como fue Corina Llori. Corina Llori estuvo 7, 8 días, 10 días de candidata y ya estaba primero en la encuesta, porque capta ese sentimiento de cambio, impulsado por María Corina. Entonces María Corina está traccionando la candidatura del mundo. Ahora, ¿qué va a pasar de ahí en adelante? Es muy difícil saberlo. Pero evidentemente un liderazgo como el de ella, que tiene tanto apoyo popular en este momento, no puede jamás renunciar a la aspiración presidencial, mañana o pasado. Porque, bueno, hay un factor allí de incertidumbre, pero lo que sí creo yo es que el mundo tiene un perfil
y va a ser el presidente, y ese presidente tiene que mandar, tiene que gobernar. ¿Y cuál será el rol de María Corina? Bueno, el que ellos acuerden, el que ellos negocien, pero el presidente va a ser Edmundo González y María Corina va a jugar un papel importante allí, no sé de qué tipo. Eso es una decisión que tomará el presidente conjuntamente con los aliados, porque Edmundo como tal no tiene partido que lo apoye, ¿verdad? Entonces es la plataforma unitaria donde probablemente se va a decidir cuál es el tipo, la plataforma más María Corina, obviamente, ¿no? Entonces se va a decidir la composición del gabinete, los cuadros que van a estar al frente de esto, la política que se va a seguir, y habrá tiempo para pensar eso. Hay prácticamente desde julio hasta 5 meses y algo, unos días, para estructurar bien, tomar decisiones bien pensadas, bien estructuradas, y no precipitarse a hacer anuncios que puedan ser inconvenientes en este momento. Bueno, vamos a cerrar leyendo los mensajes que nos ha dado aquí la audiencia. Tenemos por aquí a este señor que es un poco, parece grosero, que nos dice, una pregunta, ¿dónde está Guaidó? Supongo, ahí le dice un calificativo de Guaidó, no deberíamos ni siquiera reproducir ese mensaje ni responderle. Guaidó creo que está en Miami, síganlo en las redes sociales que él no se está ocultando. Por aquí dice Ángel Cabrera, dice, señor Guerra, entiendo que no se debe llegar con retaliaciones y persecuciones, no obstante, el chavismo-madurismo ha torturado y ha cometido crímenes de lesa humanidad. ¿Cómo se va a hacer allí? Bueno, para eso está la justicia. Yo creo que en Venezuela tiene que acabarse esa mala costumbre y mala práctica que instauró el chavismo, de que Chávez mandaba meter preso a la gente por cadena de televisión. El presidente no puede mandar meter preso a nadie. El presidente puede solicitar una averiguación, que un fiscal acuse y que un tribunal decida. Y los casos de lesa humanidad están en la Corte Penal Internacional, que no está sujeto esa corte a la presión de ningún gobierno del mundo. Marcos Reyes nos dice, es sorprendente cómo se nota el asesoramiento de los Ortega. ¿Usted cree que Nicaragua tiene las manos metidas en la política? Sí, sin ninguna duda. Ellos son un frente, una gran alianza entre Cuba, Nicaragua y Venezuela, con el apoyo de Rusia en materia política, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Olga Díaz, que está en Bogotá, nos dice, invitado de lujo, siempre es oportuno toda explicación de un experto para medio entender el complejo tema de la economía. Gracias. Bueno, y por aquí hay otra vez, sigue este señor echándole broma a la oposición. Dice, la gente sabe que los que están detrás de la manito son los que mueven los hilos y esos vienen por todo. Ojalá no lo lamentemos. Bueno, yo le puedo decir que la Asamblea Nacional de 2015, que el profesor fue diputado de esa asamblea, es quizás la única donde usted puede ver a los diputados que no tienen bien de lujo. Yo cumplí con mi deber. Yo alerté el país, que está escrito, y eso lo tengo yo grabado y todo, cuando le dije al gobierno, no emitan el bono PDVSA 2020, porque va a traer problemas. Ahí está, sigo en juicio, como consecuencia de ese endeudamiento totalmente injustificado. Excelente. Profesor, muchísimas gracias por la oportunidad de entrevistarlo, por darnos estos minutos suyos y por atender a nuestra audiencia. Este es un programa que hacemos todas las noches para hablar un poco de la política. Ojalá nos pueda acompañar en alguna otra oportunidad dentro de algunos meses y que usted tenga razón y la victoria del 28 sea una victoria que nos permita una transición pacífica y suave, sin mucho trauma. Ni trauma. Como fue la transición en Chile, cuando Pinochet, transición que no se sintió el cambio prácticamente. Bueno, pero estuvo Pinochet 8 años como ministro de Guerra y Marina. Tuvieron que tragarse a Pinochet para ganar gobernabilidad y el tiempo le dio la razón. Una transición suave. Si hubiesen forzado mucho la barra, como decimos, y hubiesen tratado de sacar a Pinochet en un día para otro, el gobierno de Patricio Aylwin tal vez no se hubiera sostenido ni hubiera terminado su mandato. Y finalmente la justicia se impuso, ¿no? Sobre Pinochet. Sí, se impuso la justicia. Tarde o temprano se impuso la justicia.
Bueno, así será aquí. Amén, amén. Gracias, profesor. Muchísimas gracias. A todos los que nos han sintonizado, agradezco mucho a los que están en YouTube, a los que se conectaron en mi YouTube, el YouTube de Juan Carlos Fernández, a los que están desde Twitch y a los que están desde Instagram. Estamos aquí todas las noches, a las 8 de la noche, hablando un poco de política para despeinar a los que se ponen mucha gelatina y que no permiten que el vientecillo de la libertad les despeine un poco. Gracias, profe. Gracias a usted.